Hola, buenos días, profe Laura. Este es mi diagrama sobre el informe de la Comisión de la Paz y la Verdad que se presentará a continuación. Bueno, en este caso lo que se verá es el informe de la Comisión de la Verdad, en donde se darán historias, datos y conclusión y por supuesto la misma verdad. Bien, hay que tener en cuenta algo, y es que algo que marcó por lo menos los movimientos violentos que se crearon a partir del siglo moderno en Colombia fue la masacre de las Bananeras y el Bogotazo, en donde los ciudadanos ya no se sentían seguros con la protección que les daba el Estado. Por lo tanto, se crean grupos guerrilleros, así como las FARC. Y por eso iniciamos en el inicio del conflicto. En el inicio del conflicto, después de las hegemonías conservadoras y liberales, por lo menos en el departamento del Tolima, se crea la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como medios de defensa frente a la hegemonía conservadora. Esto se lleva a cabo en el año de 1969 y además de esto es conformado por grupos guerrilleros pues para extorsionar y secuestrar para mantener vivo su movimiento revolucionario. Por otra parte tenemos el nudo del conflicto, y es que a partir de esto se crea el paramilitarismo, y es que la gente adinerada de departamentos como Antioquia reúnen todas sus platas para conseguir que soldados jubilados puedan proteger sus haciendas y también a sus familias. Por lo tanto, se crea una guerra entre la guerrilla contra el paramilitarismo. Luego tenemos el primer nudo del conflicto, y es que llega la época de 1992, que es la última época del siglo moderno, en donde ya tenemos el primer año de la Constitución de 1991. Y es que en este año, en noviembre, por lo menos los Guns N' Roses están cantando en Bogotá, y por lo tanto ya tenemos un año de la Constitución política. Sin embargo, como ya el cartel de Medellín se está desalineando, ya que han matado a muchos de sus líderes más gratos, lo que pasa con Colombia es que ya el negocio de la mafia no está en el narcotráfico, sino en el microtráfico. Por lo tanto, se arman negocios verosímiles en lo que es la marihuana y la cocaína en barrios de Medellín. Por lo tanto, en este momento es donde los jóvenes son anexados al grupo los beligerantes tanto de la guerrilla como del paramilitarismo en el campo, como los cocaleros, o en el otro campo como los jíbaros o los dealers. Luego de esto seguimos al segundo nudo del conflicto, el cual es la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en el 2002. Y es que con este hombre del Partido Liberal, en donde confiere que lo que él debía hacer es acabar con la guerrilla, lo que hace es apoyarse también con los soldados y los paramilitares para poder acabar con ella. Sin embargo, lo que hace es que con los protectores de la patria, que son los militares y las fuerzas públicas, se alinean con los paramilitares para hacer masacres desafortunadas, como lo son la masacre del Aro y como lo son la misión Orión en Medellín, que se dio en Antioquia. Por lo tanto, él claramente hace lo que se dice en la historia del príncipe, y es que se necesita simplemente llegar al fin. Y en este caso, él crea la posición de los 6.402 positivos, que es lo que más adelante se va a esclarecer en la Comisión de la Verdad. Ya como tercer nudo del desenlace, tenemos que muerte a todo el que estuviera entre ojos. Y es que pueblos fueron arrasados como la masacre del Aro. Hay que entender que fueron pueblos que no tuvieron nada que ver con la guerrilla, pero asimismo los paramilitares y los militares los volvieron nada por simplemente buscar algo de nexos con la guerrilla. No eran ni siquiera pueblos que tenían cosas de coca o de marihuana o que guardaran tesoros, simplemente eran pueblos que eran pueblos que habían sido desplazados por la guerrilla o por los paramilitares o por las hegemonías, que un dato curioso, esto es muy bueno en la imagen de el tema de Encanto, en donde se da un flashback de esto. Y se dan cosas tan horripilantes como lo es jugar con las cabezas de las personas, mutilarlas, violar a las mujeres, empalarlas. A un señor
violaron a todas sus 3 hijas enfrente de sus ojos en la masacre de Orión, y por lo tanto esto es una parte de lo que nosotros llamamos el conflicto armado. Ya como parte del desenlace, quiero decir que llega Santos al poder y llega la nueva llegada de los gobiernos, por lo tanto las políticas de paz. Y es que con la llegada de Santos al poder y su proceso de paz se da paso para conocer qué pasó con los 6.402 positivos, que eran jóvenes o padres de familia que en algún momento simplemente fueron apedrados por estas personas para conseguir sus positivos y escalar en las fuerzas públicas. Un acto deshonroso que hoy en día ya no se utilizan esas medallas que en algún momento se dieron para todos aquellos que dieron ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo que se busca con la Comisión de la Verdad es dejar en paz por fin a las familias que han sufrido sus muertes. No es la reparación, no es la restauración, no es darles a ellos, sino es simplemente reincorporarlos, darles paz de qué fue lo que pasó con sus víctimas, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos, y es simplemente el perdón entre víctimas y victimarios de un crimen cometido por el Estado, el cual pues viola el artículo 1 de la Constitución Política y el artículo 2 de los fines del Estado de la protección, el deber y de garantizar los derechos fundamentales de las personas del Estado colombiano. Y ya como Comisión de la Verdad, este título lo he llamado como Magistrados a hacer justicia, ya que es la reunión de las víctimas con los victimarios por parte del esclarecimiento de los bastantes daños a las víctimas que se le hicieron por el perdón del reconcilio, entre lágrimas y arrepentimiento de algunos pocos victimarios, pues teniendo en cuenta de todo lo que pasó, hay historias muy conmovedoras como aquella persona que simplemente quiere ver a su padre que en algún momento fue a comprarle algo en su cumpleaños y nunca volvió. Y por otro lado tenemos historias conmovedoras de soldados diciendo que es simplemente lo que le mandaron a hacer y que hoy en día se arrepienten mucho de lo que hacen. Sin embargo, esto es de la poca de todos los inmensos mayorías, solo muy pocos y solo fueron soldados rasos los que hoy en día se arrepienten de corazón. Muchos de los militares ahora ya pensionados dicen que eso simplemente fueron las reglas y fueron lo que lo mandaron a hacer. Es exactamente lo que dijeron los nazis cuando los hicieron en los estrados al momento de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y aunque es deshonroso por parte de la fuerza pública, pues es lo único que se puede hacer para, sin embargo, hoy el dar esclarecimiento